hermanos. Este primer sermón lo hemos llamados a ser discípulos o para ser discípulos. Hoy hay una gran necesidad, usted lo escucha en el mundo en que vivimos, de crecer y seguir creciendo. En nuestros trabajos, por ejemplo, en nuestras empresas, nos dice usted debe de crecer en su posición, debe ser un mejor vendedor, debe ser un mejor ingeniero, debe ser mejor de lo mejor en su posición. Así que estamos acostumbrados o vivimos en un mundo, en un medio, donde de una forma u otra constantemente nos provocan a nosotros o nos invitan a nosotros a crecer y a seguir creciendo en cualquier área de nuestra vida laboral o aún en nuestra vida intelectual. Los jóvenes se gradúan de un doctor máster, después quieren un doctorado y siguen estudiando porque quieren seguir creciendo y creciendo. Bueno, en la vida espiritual debería ocurrir lo mismo. Que no ocurra es otro asunto y es lo que queremos hablar. Debería también haber la misma necesidad dentro del cristiano, ¿verdad? De crecer y seguir creciendo hasta cada vez más y más profundamente. Así que debemos de crecer para ser discípulos de Cristo. Déjeme decirle, Lucas es un excelente, como le dije que Marcos es un excelente evangelio que nos habla del corazón. Lucas es un excelente evangelio que nos habla de cómo crecer y seguir creciendo y ser llamados discípulos de Jesús. Por ejemplo, cuando usted lee el evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta que en los primeros 8 capítulos del evangelio de Lucas, Dios, inspirando a Lucas, hace un gran énfasis en quién es Jesús y qué va a hacer Jesús. Y eso es importante, porque un discípulo tiene que saber quién es su maestro, qué ha hecho su maestro para después seguirlo. Y si usted nota, cuando lea el evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta que entre el 9 y el 18, Lucas nos dice por qué hay que seguir a Jesús. Si ya Dios le ha revelado quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús, entonces ustedes deben de seguirlo. Y la palabra clave en estos 9 capítulos es sígueme. Así que después que Jesús revela quién es Él, o Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, revela quién es Jesús, nos desafía, nos mueve, nos provoca entonces a seguirlo. Si no lo hacemos, no es porque Dios no ha sido claro, es porque nosotros o no creemos o no entendemos qué es crecer en la vida espiritual. Y comencé esta parte, porque en esta parte del capítulo 9 hay una gran diferencia, hay un marco dentro de él donde hay un énfasis y es a partir de la confesión que hace Pedro. Y Jesús le pregunta, bueno, le he hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ¿quién soy yo? Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y a través de esta confesión que hace Pedro en el capítulo 9, versículo 20, y ustedes quienes dice, el Cristo de Dios afirmó Pedro. Y es interesante, Pedro lo que está diciendo entonces, tú eres el Mesías, tú eres el que reina, tú eres el que gobierna, tú eres el que nosotros debemos de seguir. No hay otro como tú, Jesús. Y eso habla de que Pedro había entendido y había creído lo que Lucas había revelado, Dios le había revelado en estos 9 capítulos. De quién es Jesús, qué ha hecho Jesús y qué va a hacer Jesús pronto en la cruz del Calvario. Así que a partir de que Dios revela su identidad, quién es Él, comienza a decirle a sus seguidores, síganme, a la gente, síganme, síganme, síganme. Es una palabra clave en estos 9 capítulos. Síganme. ¿Cómo podemos crecer si no seguimos a Jesús? Es imposible, es difícil. Para mí casi no se puede crecer si no seguimos a Jesús. Y hay 3 cosas que nos enseña este capítulo 9. Y quiero que me tengan paciencia. He dividido este sermón en 2 sermones, porque estaríamos aquí casi 2 horas. Son 7 páginas, le he dividido 3 y 4, o 4 y 3. La he dividido porque realmente es importante entender que tenemos o debemos de crecer espiritualmente.
mente. Y esta va a ser la primera parte que vamos a ver. Y Lucas nos enseña que para nosotros crecer hay tres cosas clave, hay tres cosas importantes. Primero, tenemos que tener una nueva o establecer una nueva prioridad. Fíjese que hablo con un verbo activo. Tengo que establecer una nueva prioridad. Pero a la misma vez tengo que encontrar una nueva identidad. Y volvemos al verbo activo. Tengo que encontrar una nueva identidad. Y lo tercero, que sería la segunda parte del sermón, tengo que entonces, si ya tengo una nueva prioridad, si ya tengo una nueva identidad, entonces tengo que tener una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma que nos habla estos 9 capítulos, desde el 8 hasta el 18, es siguiendo a Jesús. Vamos a entrar entonces en las dos primeras. La próxima semana concluiremos con la tercera. Así que vamos a ver solamente estas dos, la nueva identidad y la nueva prioridad. Ser un discípulo de Cristo, entonces hay que establecerlo como una nueva prioridad. Vamos a ver en Lucas, hoy en esta mañana, del 9 a 57 a 62, que Jesús se encuentra con 3 hombres que estaban ansiosos, es real, que estaban con muchos deseos de seguir a Jesús. Pero cada uno de ellos muestra lo que hay en su corazón, lo que su corazón refleja. Y si usted nota el pasaje, Jesús es brusco con ellos. Jesús es confrontativo con ellos. Jesús lo que le dice es algo que causa dolor a cualquier persona. Si nos dice, yo voy a hacer esto, pastor, por la iglesia, y usted le sale de una forma brusca, y dice, wow, pero ¿qué se piensa este? Yo me imagino que estos 3 hombres con que se encuentra Jesús deben haber pensado, ¿y este quién se piensa que es él para ser tan brusco conmigo y no valorar a mi familia, no valorar el dolor que tengo yo porque perdí a mi padre? Qué cruel es Jesús, qué brusco es frente a necesidades que yo tengo. Y déjenme decirle que así es Jesús, porque es la forma en que uno despierta. Jesús sabe despertar en nosotros lo que está muerto. Y si usted nota, es un patrón de Jesús. Tiene que hablar fuerte, tiene que ser brusco, tiene que confrontarlo para hacernos despertar de nuestra muerte espiritual. Fíjense cómo Jesús dice en el versículo 18, después que ellos le dan su argumento. Jesús le dice, bueno, ¿y qué? Las zorras, las madrigueras y las aves tienen nido. Y respondió Jesús, yo no tengo nada. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué estás preocupado por las cosas materiales? Si yo, que soy el Hijo del Hombre, a quien tú me vas a seguir, no tengo nada. Las zorras tienen más que yo. ¿Por qué estás preocupado entonces por tener cosas materiales si me vas a seguir? Así que Jesús dice, no es malo, ¿verdad?, tener cosas. Lo malo es que yo ponga esas cosas como mi primera prioridad o por encima de Jesús. Es una actitud incorrecta. O sea, una motivación correcta, detrás de ella se puede esconder también un motivo incorrecto. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tu corazón está declarando lo que hay en tu corazón. Jesús le dice, yo no soy esa clase de Salvador que tú piensas. Yo no soy ese Salvador que tú crees que va a reunir un ejército y va a triunfar y los va a poner a ustedes ahí en la cúspide del poder sobre Roma. Yo no soy ese Salvador, ese tipo de persona. Yo soy un Salvador que voy a ser condenado. Yo soy un Salvador que voy a sufrir en la cruz. Yo soy un Salvador que voy a ocupar tu lugar en la cruz para que tú me sigas y mueras por causa mía. Jesús se la pone no en bandeja de plata, sino se la pone en una bandeja llena de espinas. Déjenme decirle. Por eso hoy vemos que hay una gran necesidad en la iglesia de discípulos, de seguidores de Cristo. Porque queremos que ser discípulos es ponernos una bandeja de plata
y ahí nosotros sentarnos para que alguien nos lleve. Es de espina porque Jesús dijo que Él aprendió a ser obediente a través del sufrimiento. Y nosotros aprendemos también a ser obedientes a través del sufrimiento. Jesús les dice a ellos, yo tengo que tener el control de tu vida, en todas las áreas de tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu carrera. Y tú tienes que estar dispuesto a poner todo eso por abajo de mí, no por encima mía. Tienes que ponerlo todo, tienes que perderlo, tienes que sacrificar todo eso que hay en tu corazón por causa mía. Estos hombres estaban preocupadísimos, al igual que nosotros. Estamos preocupados por nuestras familias, por nuestras carreras. Estamos preocupados. Y no hay malo, o no hay nada malo en eso, dice Jesús. Malo es en que tú pongas tu familia y tu carrera por encima de mí. Que ellos sean tu prioridad y que yo no esté por encima de tu familia, por encima de tu dolor, por encima de tu circunstancia, por encima de cualquier cosa que tú estés viviendo. Ellos estaban preocupados. Fíjate que le dicen el 59. A otro le dijo, sígueme, Señor. Le contestó, dijo, primero déjame ir a enterrar a mi padre. No hay nada malo que el padre había muerto y Jesús es muy sabio. Y aprovechó la excusa para darle una enseñanza. No hay nada que tu padre haya muerto, entiendo tu dolor, pero no hay nada malo que tu padre haya muerto para tú no seguirme a mí. Después le dice el otro en el 61, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Así que no había nada malo en que el hombre fuera a un funeral y el otro fuera a ver a su familia y despedirse de su familia y después supuestamente seguir a Jesús. Lo incorrecto que había era algo en su corazón, que Jesús no era el primer lugar. Jesús no era el primer lugar. Todos dicen primero. Por eso uno nota la actitud del corazón. Primero, déjame hacer. ¿Cuál era el primer lugar? El funeral. ¿Cuál era el primer lugar? Mi familia. Eso era lo que había en su corazón. Lo vimos la semana pasada. Eso es lo que ellos adoraban. Uno adoraba a su padre, no es que lo honrara, sino que lo adoraba. Y el otro no es que amaba a su familia, sino que adora a su familia. Pero primero déjame despedirme de ellos. Primero déjame despedir a mi padre en el duelo, en el luto o en el funeral. Y después, Jesús, yo te voy a seguir. Y es una actitud incorrecta. Primero déjame ir, te seguiré. Primero déjame ir. Y no puede haber nada más importante que Jesús. Es lo que está diciendo Jesús. Si hay algo más importante que yo, no has entendido quién soy yo. Si hay alguien más importante que yo, tú no has creído en mí, tú no eres un discípulo. Y si no eres un discípulo, no has creído en mí ni has entendido quién soy yo. No sé si usted ha notado los políticos, cuando la gente creen en sus plataformas y en todo lo que van a hacer, ¿qué pasa? ¿Se quedan solos? Comienzan a seguirlos. Y a seguirlo, y cada vez más van a diferentes estados y van ganando más y más votantes, y más votantes, y más votantes, porque van creyendo en quién es él o quién es ella, depende del candidato. Es lo mismo con Jesús. Si yo sé quién es Jesús, lo que ha hecho Jesús, y en el caso de ellos lo que va a hacer Jesús, entonces ¿qué debo hacer yo? Ser un votante de Jesús, ser un seguidor de Jesús. Es lo que Jesús espera. Es lo que Jesús entiende a través del Evangelio que debemos de hacer cada uno de nosotros. Pero si yo no puedo ser tu primera prioridad, entonces tú no eres mi discípulo, dice Jesús. O no has entendido bien quién soy yo, o no crees realmente quién soy yo. Jesús nos dice entonces, yo tengo que estar por encima de toda prioridad. Tengo que estar por encima de la prioridad del dinero. Tengo que estar por encima de la prioridad de la carrera. Tengo que estar por encima por la prioridad de la familia. Tengo que estar por encima de cada una de estas cosas. Yo tengo que ser tu prioridad. En tu corazón debe estar Cristo como prioridad. Jesús usa otra imagen muy hermosa, muy bonita, y es la de un hombre arando en el campo. Muy típico en el tiempo bíblico.
Dice el versículo 62, perdón. Nadie que mire atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Así que la ilustración es la siguiente. Un hombre que está arando la tierra con sus manos en el arado. Acuérdense que los arados en ese tiempo no eran de hierro, eran de madera. Y es importante que el que estaba arando estuviera mirando al arado, porque habían piedras. La Palestina no es como Georgia, que es tierra rojiza y muy suave para sembrar, etc. Era tierra dura con piedra. Y ellos tenían que estar viendo el surco para que ninguna roca partiera el arado. Y Jesús lo que está diciendo, aquel que va a seguirme a mí tiene que estar pendiente de a quién está siguiendo, que es Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. Debe estar enfocado, debe estar concentrado, porque puede romper el arado. Y Jesús está diciendo, no es que vas a romper a Jesús, pero vas a romper tu relación con el arado, que es Jesús. Y si usted tiene que estar enfocado entonces, ¿qué? En el crecimiento espiritual. ¿Cómo? Poniendo su mirada en Cristo. Porque Él es el que va guiando el arado, va rompiendo la tierra y te va llevando hasta el final del surco. Y Él es el que nosotros debemos tener nuestra mirada totalmente en Él. Lo que Jesús está diciendo, un discípulo mío es una persona que está enfocada en mí. Una persona que está concentrada en mí. Es una persona que no rompe el arado. O sea, no abandona el discipulado o seguir a Jesús por cualquier mamá, por cualquier papá, por cualquier familia, por cualquier carrera. Se mantiene firme mirando al arado y pone sus manos y dice, no es digno. Entonces, si quitas tu mirada de Jesús, no es digno entonces del reino de los cielos, dice Jesús. Interesante la palabra apto. La palabra apto en griego quiere decir útil. Dejaría entonces de ser útil. La palabra quiere decir entonces que Dios no va a poder usarme para ser un instrumento de Él en la vida de otras personas. Dios no va a hacerme útil a mí si no soy un seguidor de Cristo para ser un padre efectivo. Estás mal. No puedes, por mucho que te esfuerces, por mucho que le leas la Biblia, por mucho que tú ores, si ellos no te ven a ti, puesta tu mirada en el arado que es Cristo y rompiendo la tierra, o sea, creciendo y creciendo en el conocimiento, como dice Pablo, y en la gracia de Dios, estás trabajando inútilmente. Para que sea tu trabajo útil, tú tienes que ser un discípulo de Cristo. Y tus hijos y tus nietos tienen que ver que tú eres un discípulo de Cristo. Un discípulo es, ¿qué cosa es ser un cristiano? Los que van el domingo a la iglesia y leen la Biblia y oran. ¿Quiénes serían los juaninos? ¿Sabes lo que decir juaninos? Los seguidores de Juan. Los paulinos, los seguidores de Pablo. Los sanchinos, los seguidores de Sánchez. Los cristianos son seguidores de Cristo. Amén. Entonces llevamos el nombre cristiano porque se supone que yo soy un seguidor de Cristo. No, cristiano no es un tallo, no es un título. Es una vida. Entonces los juaninos son los que van detrás de la enseñanza del apóstol Juan. Los paulinos son los que van detrás de la enseñanza de Pablo. Los juanpablinos son los que van detrás de mi enseñanza. Los cristianos son los que están detrás de la enseñanza de ¿quién? De Cristo. Amén. Entonces, cristiano es un seguidor de Cristo, no de Juan Pablo, no de Pablo, no de Pedro, no de nadie, es seguidor de Cristo Jesús. Jesús dice que entonces nuestra mayor prioridad, nuestra más alta prioridad en nuestra vida es ser un discípulo de Cristo. Dios nos puede usar como discípulo de Cristo. Va a fluir el poder y la gracia de Dios a través de nosotros para ser útiles a otras personas. La segunda cosa que
Jesús dice que es bastante enigmática, o sea, bastante que es difícil de comprender, es la que aparece en el versículo 60. Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es muy típico en el lenguaje semita en la segunda y tercera expresión para enfatizar en la primera. Por tanto, el sustantivo se convierte en el explicativo de la segunda y tercera oración. Dice, dejen que los muertos, ese es sustantivo, dejen que los muertos. Pero no se pregunta, ¿los muertos pueden cavar su propio hueco? Jesús está diciendo que un muerto se levante y entierre a otro, se entierre él mismo o entierre a otro muerto. Entonces, hay un sustantivo que Dios le está llamando a alguien muerto. ¿No es así? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le está diciendo entonces que ustedes están muertos espiritualmente. Es el énfasis de Jesús. No está hablando de una muerte física, sino está diciéndole, ustedes están muertos como un muerto que ya no tiene una realidad física. Al punto ustedes han llegado de abandonarme porque no me siguen, están muertos espiritualmente. Entonces una persona que no sigue a Jesús, que no es un discípulo de Jesús, Dios nos mira y nos dice, estás muerto. Wake up, despierta. Por eso le habla bruscamente, despierta, estás dormido, estás muerto espiritualmente. Los muertos no pueden enterrarse ellos mismos. Jesús está hablando entonces de que estamos muertos espiritualmente, estamos ciegos, estamos siendo personas insensibles a nuestra realidad espiritual de que no estamos creciendo. Y la única o la primera forma para crecer es siendo un discípulo de Cristo. Si usted no es un discípulo de Cristo, no va a crecer nunca. No va a crecer. Así que lo primero entonces es establecer como primera prioridad seguir a Cristo. Algunos dicen, bueno, yo creo en Jesús, pero no puedo ponerlo en estos momentos en el primer lugar. Tengo mi carrera. Hay algunas culturas que incluso la familia es importante. Yo creo en ti, Señor, pero en este momento es más importante mi familia. Señor, yo creo en ti, pero en este momento es más importante mi trabajo. Y Jesús dice, no, yo tengo que ser la prioridad en tu vida. No tu trabajo, no tu familia, porque todo eso viene de mí hacia ti como una bendición, no como un obstáculo. Deja que esas personas que están muertas espiritual sigan espiritualmente, pero tú despierta, conviértete, sigue a tu maestro y comienza a vivir de acuerdo a quién es tu maestro. Estamos entonces, dice Jesús, que estas personas están muertas espiritualmente. Poner cualquier cosa por encima de Jesús como un obstáculo, como un impedimento, revela que estamos ciegos, estamos muertos espiritualmente. Que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le dice, si pones a tu padre por encima de mí, estás muerto espiritualmente. Si pones a tu familia por encima de mí, estás muerto espiritualmente. Jesús sabe que estas palabras eran para mover su corazón del engaño, de la forma incorrecta de pensar quién es Él, hacia la forma correcta de quién es Él. Y si Él es realmente lo que Él es, entonces debe de movernos, seguir a Jesús. Las zorras, dice Jesús, tienen madrigueras y las aves nidos. Los muertos entierren a sus propios muertos. Si no soy la primera prioridad en tu vida, tú no eres un seguidor de Cristo. Si no ponemos a Cristo en primer lugar, puede ser que estemos comprometidos en otras cosas, pero no eres un discípulo de Cristo y estás muerto espiritualmente. Yo recuerdo cuando comencé en evangelismo explosivo, o sea, aprender cómo compartir el evangelio. Kenny, el pastor de una iglesia muy grande en Fort Lauderdale, que empezó su iglesia con unas 40 personas y después tenía miles y miles de personas, y él descubrió a través de la Biblia este modelo. Y una de las encuestas que él hizo con su equipo es preguntarles incluso a los pastores, a los ancianos, a los líderes,
a los miembros de la iglesia si realmente tenían la seguridad de la vida eterna. Y sabe que habían pastores que no tenían seguridad de la vida eterna. No sabían si cuando murieran iban al cielo o no. Habían líderes de la iglesia y miembros de la iglesia que no sabían si iban al cielo o no. No sabían quién es Jesús entonces. ¿Podrían estas personas ser discípulos de Jesús? No, la iglesia no hay casi discípulos de Jesús. Y es el énfasis de Lucas en 9 capítulos. Sígueme, dice Jesús, tienes que ser un discípulo de Jesús. Si lo has conocido, si has entendido quién es Jesús, debe de ser un discípulo de Jesús. Si Jesús no está en primer lugar en nuestras vidas, no has entendido quién es Jesús. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Sabe cuál es el propósito de nuestra salvación? No es ir al cielo, porque este lugar estaría vacío. No es así. Conocemos a Cristo. Ya yo estaría muerto desde 1985, el 24 de diciembre de 1985. Estaría 30 y pico de años, estaríamos ya muertos en el cielo. Pero no, Él me dejó vivo, porque Él quería que yo fuera lo que Él quiere que yo sea. Es un discípulo. Y Él me salvó no para llevarme al cielo directamente, sino para que sea un discípulo aquí en la tierra que vive con su mirada en el cielo, que es diferente. Así que el propósito de mi salvación entonces es que yo siga a Jesús en todas las áreas de mi vida. Voy a ponerle una ilustración. Supongamos que ustedes lo invitan a una casa. Se me ocurrió un poco así, pero a ver si la pueden captar. No soy muy bueno. Si ahora usted me invita a su casa y yo le toco la puerta para visitarlo, ¿no? Cualquier cosa. Usted me dice, mire, pastor, yo dejo entrar a Juan, pero tiene que quedarse afuera Sánchez. Y uno dice, wow, eso está complicado. Tengo que dejar a Juan afuera, tengo que entrar con Juan, pero quedarse Sánchez afuera. ¿No es así? Eso es imposible. ¿O es posible? Es imposible, porque usted es un todo. Yo me llamo Juan Pablo Sánchez. Juan es mi nombre. Mironey, mi nombre en el medio es Pablo, pero mi apellido es Sánchez. Y los tres hablan de mí. ¿Quién soy yo? Es igual con Cristo. No puedo decirle, Cristo, entra en mi vida como Salvador, pero quédate afuera como Señor. No se puede, porque Él es Señor y Él es Salvador. Es Salvador porque es Señor y es Señor porque es Salvador. Si Cristo llega a mi vida por su gracia y misericordia a través de la fe, que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, entonces Cristo está habitando en toda la plenitud. Es mi Salvador y es mi Señor. No se queda fuera el Señor, ni se queda fuera el Salvador. Él está totalmente en mi corazón, como Salvador y como Señor. Así que usted puede creer en Cristo intelectualmente, tener una fe intelectual. Yo creo que Jesús es el Salvador, Cristo murió por mis pecados, pero Cristo no puede ser el centro de mi vida. Hay otras cosas más importantes, de alta prioridad en mi vida. Y dice la Biblia, estás muerto. Dice Jesús, estás muerto espiritualmente. Si estás poniendo algo por encima de mí como una prioridad, un obstáculo, un impedimento para no seguirme. Y no me conoces realmente quién soy yo, qué he hecho y qué voy a hacer en la cruz. Lo segundo, tenemos que encontrar una nueva identidad, establecer una nueva prioridad. Segundo, encontrar una nueva identidad. Ambas cosas las provoca Dios. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación, sanctification, que es el proceso que Dios hace en nuestra vida, que se llama también regeneración, que donde yo actúo, donde yo entrego mi voluntad a la voluntad de Dios, para que mi santificación cada vez sea mayor y yo cada día lleve la imagen de Dios. Amén. No estamos hablando de salvación, de principio a fin es de Dios. Pero yo cuando crezco como discípulo estoy hablando de regeneración y santificación. Si he sido regenerado,
cada vez tengo más deseo de ser regenerado, de ser transformado, de ser santificado, de ser llevado a la imagen de Dios. Así que cuando yo conozco a Cristo, viene el segundo step, el segundo paso. Comienza mi regeneración, santificación. Y ahí entra el discipulado, el ser un seguidor de Cristo. No un discípulo para después convertirme. Un convertido es un seguidor de Cristo. Es una gran diferencia. Así que vamos a entrar a este segundo punto para terminar, y es encontrar, ¿verdad?, una nueva identidad. Así que no solamente es entregar mi voluntad a Dios en mi regeneración, en mi santificación, establecer una nueva prioridad, sino tengo que encontrar una nueva identidad. No lo voy a leer otra vez porque se nos va a ir un poco el tiempo, pero voy a ver el versículo 23 donde aparece, o pareciera que aquí Jesús nos da una nueva prioridad, pero no está hablando de una nueva identidad. Dice, dirigiéndose a todos, dice el versículo 23, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Como les dije, es interesante cuando Jesús trata dentro del Evangelio la palabra vida. La palabra vida como apto, ¿verdad? Que significa ser útil. La palabra vida para nosotros. No está hablando tanto el apóstol Pablo de una vida física, sino de una vida espiritual. De una vida que tiene una relación con Cristo. Pero esa vida tiene que ver también, esa vida espiritual tiene también que ver ahora en Cristo, pero tiene que ver también con una vida que yo llevé espiritualmente alejada de Cristo Jesús. Y dice el versículo 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que se pierda su vida por mi causa la salvará. Así que Jesús no está diciendo tienes que matarte físicamente. No está diciendo eso. Dice que pierda su vida, no, el que muere físicamente. No, Jesús está hablando de una vida espiritual. La palabra que usa en griego es muy interesante, es bios. La palabra bios significa biología, ¿verdad? La palabra biología se traduce muchas veces en el griego en psique, que psique quiere decir yo. Entonces lo que está diciendo Jesús, tienes que morir al yo. Tienes que, en pocas palabras, tienes que negar, tienes que morir a la antigua identidad que tú tenías. Por eso la gente dice, yo soy así. Yo hablo mucho, yo soy así. Yo soy gritón y soy así. Yo soy así. Tú eras así. Un discípulo de Cristo ya no puede ser así. Y eso es lo que dice Jesús. No puedes seguir viviendo en la antigua identidad que tú tenías. Ahora tienes una nueva identidad. Tú no puedes decir, yo tengo pelo en la lengua y lo que digo lo que me da la gana. No. Antes, en tu antigua identidad, tenías muchos pelos en la lengua, o no tenía pelo, no sé cómo es el refrán, y hablaba lo que tú querías. Ahora en Cristo, no puedes hablar, tienes que hablar con amor. ¿Ve? Como dice, sazonar la palabra con bondad. Jesús entonces nos está diciendo, antes tú tenías una antigua identidad, ahora tienes que terminar con esa antigua, eso es santificación, esa es parte de mi responsabilidad. Antes yo era así, esa era mi identidad. Cuando la gente me decía, qué mal hablado, qué peleón era este hombre, la verdad que estaba en pleito con todo el mundo. Ahora no pueden verme con esa identidad, porque eso pertenecía a la antigua. Ahora tengo que encontrar mi nueva. ¿Y cómo la encuentro? Mirando al arado, mirando a Cristo, que es donde está mi identidad. Así que ya no existe eso de que yo soy así. Si tú sigues siendo así, pues no has conocido a Cristo, porque tienes que tener una nueva identidad. Ahora, Cristo nos enseña una nueva identidad, un nuevo yo. Él nos da un nuevo yo. Yo no era así. Me dio un nuevo yo, una nueva identidad que está ahora en Cristo. Yo no soy yo, ahora Cristo es en mí. Mi antigua identidad, ¿quién soy yo? ¿Qué hacía yo? Tiene que terminar.
Un discípulo no puede seguir con la antigua identidad. No sé si usted notó en el pasaje que el concepto de identidad de Jesús es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de identidad. Por eso Él dice, el que quiera ganar su vida. ¿Cómo nosotros logramos ahora en el posmodernismo una identidad? ¿Cómo nuestros jóvenes, nuestros niños encuentran su identidad? Ganando. Por eso los padres cristianos le dicen, tú no vas a hacer nada si tú no tienes una carrera lucrativa. ¿Qué estás diciéndole? Tu identidad está en ganar mucho dinero. Miren que nosotros fallamos como padres. Tenemos una nueva identidad en Cristo, pero seguimos con la vieja identidad de que si tú no eres nada porque no tienes una carrera. Tú sí eres algo y mucho más que con una carrera. Tú eres el hijo escogido de Dios, que no puede ser cualquiera. Entonces la gente dice, no, porque yo no tengo diploma. ¿Y qué? Si tienes el derecho que Dios te ha dado, según Juan 1, 12 y 14, derecho. O sea, que no es que nosotros lo ganamos, es un derecho que Dios nos da de ser sus hijos de Dios. Pero ¿cómo ganamos la nueva identidad en nuestra cultura? Es ganando cosas. Si tengo por eso le decimos a nuestros hijos, tú te puedes quedar en high school, tú tienes que, para hacer algo, tienes que tener una carrera. Tú no te puedes casar con $4. Yo me casé con mi esposa, bueno, ni $4 ganamos, no ganamos nada. Y después seguí casado con ella sin ganar nada. Y pero decimos a nuestros hijos, ¿cómo tú te vas a casar si tú nada más que estás en el McDonald's? No importa. Si se quiere casar y vivir en un edificio con McDonald's los dos, amén. Lo que tienen que tener es a Cristo, su identidad en Cristo, no en una carrera o en el McDonald's. Pero nosotros en nuestra cultura nos ha penetrado tanto en nuestros corazones que ahora logramos la identidad ganando. Y es lo que dice Jesús. Ustedes pueden ganar todo en la vida y pueden perder todo porque no tienen una nueva identidad, que es un regalo de Dios. Por eso hoy ve que la gente trabajan y trabajan y trabajan, porque es como le da estatus. Y hoy no es así. Hoy la gente son importantes porque no tienen nada o porque tienen mucho. ¿Quién no quiere comer con una persona que es el senador de los Estados Unidos? Tiene reputación, vive en no sé dónde, en una isla. Y él cree que tiene una identidad. Porque él ganó su identidad a través de los estudios, a través de la política, etcétera, etcétera. Y usted quiere, y usted enfatiza a sus hijos, y se enfatiza a sí mismo, si no tienes una carrera, tú no eres nadie. Jesús quiere que nosotros muramos no solamente a la antigua identidad, sino que no enfoquemos más nuestra vida en la antigua identidad. Tenemos ahora una nueva identidad en Cristo. Así que no tenemos que buscar la identidad o encontrar la identidad como la hace el posmodernismo, a través de ganar y ganar. Dice el refrán, si tú ganas, tú vales. Tú no vales si tú no ganas. Por eso toda vez cada uno de nosotros queremos aspirar a más y a más y a más y a más, porque me da una identidad. Pero Jesús le dice, puedes ganar todo en el mundo y perder lo más importante, tu identidad en Cristo Jesús. Puedes tratar y seguir tratando, pero te vas a encontrar siempre con el mismo resultado. Vas a tener un yo insatisfecho, un yo inestable, porque nada de lo material trae satisfacción al ser humano. Todos lo sabemos, gente que hemos conocido con mucho dinero, no son satisfechos, muchos han quitado la vida, muchos viven vidas amargas, viven vidas tristes, solos. ¿Por qué? Porque se han preocupado por ganar y seguir ganando y no pueden llenar el vacío en su corazón, porque Cristo no es su prioridad. Jesús dice entonces, tienes que perder tu antiguo yo
En lugar de intentar y seguir intentando construir tu nueva identidad en el mundo. Construye ahora, dice Jesús, tu identidad sobre mí, en mí. Crece en esta nueva identidad, que es algo nuevo para ti. Crece y sigue creciendo sobre el fundamento que es Cristo Jesús, sobre lo que yo he hecho, sobre quién soy yo. No sobre el dinero, no sobre la familia, no sobre el padre, no sobre las comodidades. Por eso Jesús le dice, lo que hay en tu corazón no es tu familia, es las comodidades. Por eso las zorras no tienen nidos. Pero yo, a quien tú vas a seguir, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabes dónde recostaban los deudinos la cabeza? O una roca o en el manto. Y el manto en el tiempo bíblico es una pieza importante. Quiere decir Jesús que lo más importante, lo que es para sobrevivir el frío y protegerme de las temperaturas, no, ni siquiera lo tengo. No tengo ni una capa, perdón, un manto, no lo tengo para envolverlo y poner mi cabeza o cubrirme con él. Lo más esencial para un beduino era eso. Dice, ni eso yo tengo. Quiere decir que tú estás preocupado por las comodidades. Por eso no puedes ser mi discípulo. Tendrás una verdadera identidad en la medida que quieres conocer y seguir a Cristo. Termino entonces diciendo que un discípulo no es solo alguien que ha establecido una nueva prioridad, no es alguien que solamente ha encontrado una nueva identidad que ha sido completada y transformada por Cristo. Pero ¿cómo es posible que yo pueda tener una nueva prioridad y una nueva identidad? Lo veremos la próxima semana. Amén. Pongámonos de pie para orar. Señor, gracias.